Desde Zipaquirá, República de Colombia, transmite La Nota Estéreo, radio online. ¿Qué tal, amigos de La Nota Estéreo? Sean bienvenidos una vez más a su programa En Diálogo. Nuestra invitada de esta noche nos contará parte de la historia de su vida que inició en San Vicente del Caguán. Su dramática historia comienza cuando fue violada por algunos soldados del ejército. Reclutada por las FARC a los 10 años de edad, vivió la pesadilla del conflicto armado en Colombia junto a otros niños que corrieron la misma suerte, sufriendo abuso sexual, violada por uno de los comandantes de la guerrilla y obligada a abortar. Fue testigo de las peores atrocidades y obligada a combatir. Allí estuvo varios años. Finalmente, logró escapar en una de las misiones externas encomendada por la guerrilla. Continuó sus estudios y hoy aspira a la Cámara de Representantes por el departamento de Antioquia. Ella es Lorena Murcia, nuestra invitada en la noche de hoy. Lorena, bienvenida a En Diálogo de La Nota Estéreo. Muchísimas gracias, don Alirio. Muy agradecida con este espacio que nos brinda. Realmente son espacios muy valiosos para nosotras. Bueno, Lorena, la mayoría de colombianos ya saben quién es usted, pero seguramente quienes no le conocen todavía, cuéntenos un poquito quién es Lorena Murcia. Bueno, don Alirio, Lorena Murcia es una mujer que sufrió la violencia del conflicto armado en Colombia en carne propia, víctima de reclutamiento forzado a los 10 años de edad por el grupo terrorista de las FARC. Sufrí la violencia sexual al interior de este grupo muchísimas veces, el aborto forzado, 4 hermanos desaparecidos a manos de las FARC, un hermano asesinado hace 6 años por las FARC, el desplazamiento forzado de mi madre, donde la despojaron absolutamente de todo. Nos ha tocado el conflicto, vivirlo en carne propia, sufrirlo, ver a mi madre todos los días llorar por sus hijos. Muy duro, reclutada a los 10 años de edad, donde no tuve una infancia como debería haber, debería ser el derecho de las cosas. Sufrí desde muy pequeña el tema de la violencia, atropellada totalmente, y hoy en día pues estoy haciendo una labor muy bonita por toda la población que ha sufrido, igual como yo, el conflicto. Madre de 2 hermosos hijos, orgullosa, mamá soltera con mis hijitos. Hemos salido adelante con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, de la mano de la gente, formando equipos para trabajar por una causa justa y noble, como la llamo yo, porque las víctimas merecemos ser escuchadas, merecemos la verdad, merecemos la garantía, la no repetición, merecemos la justicia, la reparación integral. Y yo creo que esa es Lorena Murcia, una esposa dedicada, emprendedora, guerrera, queriendo salir adelante, luchándola como muchos colombianos la luchamos, trabajando honradamente para poder ganarnos el día a día. Sí. Lorena, ¿de qué parte de Colombia es usted? Yo soy de San Vicente del Caguán, Caquetá, poquitico más allácito. Sí. Soy la hija menor, entonces, como dicen por ahí, soy la puchita. Ajá. Soy oriunda del Caquetá, orgullosamente caqueteña, y de un departamento que ha sido muy golpeado por el conflicto y que hoy en día todavía se vive el horror de la guerra en mi departamento. Lamentablemente las FARC está apoderada de ese departamento y no lo quiere soltar por ningún motivo. Es un departamento donde las personas les ha tocado sufrir el conflicto, demasiado, mucho conflicto, como muchos otros departamentos, como Antioquia también, que le ha tocado vivir la guerra, esta guerra absurda a manos de estos grupos terroristas armados ilegales. De esa infancia o la poca infancia que de pronto pudo vivir con su familia, ¿qué recuerda usted? Bueno, don Alirio, pues los recuerdos más natos que tengo yo de mi infancia es el río, en el río donde nadé durante mi niñez, el río, la gente de mi pueblo, donde realmente pues mi pueblo era muy conocida, era una niña muy carismática, era una niña muy servicial. Desde muy pequeña he tenido como esa vocación, desde muy pequeña, niña trabajadora, lavaba ropa de personas ajenas, limpiaba las casas,
ayudaba a la comunidad en lo que yo más pudiera, donde jugaba con mis amiguitos hombres, porque jugaba con niños, y donde nos tocó lucharla en el campo. Yo me recuerdo mucho cuando estaba pequeña, cuando iba a apartar los terneritos, cuando íbamos a ordeñar a las 4 de la mañana, cuando le dábamos comida a las gallinitas. Mis recuerdos son muy recuerdos campesinos, en el campo, donde disfruté lo más que pude, porque nunca me imaginé que iba a terminar pues en manos de un grupo armado terrorista, donde me iban a robar, a arrebatar todos los sueños y todas las metas que tenía como niña. Pero recuerdo una infancia sufrida, una infancia muy sufrida, una infancia llena de obstáculos, pero también llena de momentos que aún guardo en mi mente como momentos sagrados, porque son momentos que viví en esos poquitos añitos, pero que los disfruté. Yo creo que el mejor mensaje es ese, uno poder disfrutar cada día como si fuera el último. Sí. ¿Ha vuelto en los últimos meses a San Vicente del Caguán? No, no, Nalirio, lamentablemente llevo muchos años sin ir a mi tierrita, lamentablemente el conflicto no me lo permite. Soy objetivo militar en el Caquetá, entonces lamentablemente esta guerra nos aleja de nuestras raíces, nos aleja de nuestra tierra, pero algún día sueño con volver algún día a mi pueblo a recorrer y a reconstruir esa historia que me trazó y me cambió la vida para siempre. Claro. ¿En qué año fue reclutada usted por las FARC? Yo fui reclutada cuando tenía 10 años en el 2002, Allá en San Vicente del Caguán. en una vereda más allácito de San Vicente del Caguán, a 8 horitas de camino. ¿Y ese reclutamiento fue en su casa o de pronto usted estaba fuera de ella? ¿Cómo fue No, en mi ese casa, en episodio? mi casa. Yo estaba en mi casa, pues yo había sufrido una violencia sexual porque, pues, como muchos deberán saber, el Caquetá ha sido un departamento muy golpeado por el conflicto y de donde yo soy, pues no había presencia de la policía ni del ejército porque era zona totalmente guerrillera. La única autoridad que se veía por allá era la guerrilla, no más. Entonces ellos eran los que definían si había un problema, ellos lo solucionaban, todo era con las FARC. Sí, Entonces, en estos municipios, cuando hay presencia de pura FARC, enseñan de que los del ejército son los malos, ¿cierto? Y ellos son los buenos. Entonces, comienzan con una doctrina a la comunidad de sometimiento, ¿cierto? Y al suceder esto, los campesinos, pues que no, y que ignoramos todo lo que pasa alrededor en las ciudades y todo este tema que no conocemos, ¿cierto? Creemos en eso que dicen estos bandidos. Lamentablemente, allá en mi pueblo no entra ni la señal de celular, no entra nada, sigue en la misma pobreza, en la pobreza absoluta, desconocimiento absoluto. Entonces, dado a eso, con el ejército una vez llegó a mi pueblo, yo los confundí con las FARC, el 31 de diciembre, y sí. pensé que había llegado eran las FARC a mi pueblo, y resulta que eran algunos miembros del ejército. Yo por haberlos confundido pagué el precio, ¿cierto? Y sufrí la violencia sexual por algunos de ellos. Dado Sí, esto, fue el 31 de diciembre, se partía el año, el 2001, el 2002. Pasa esto, el abuso sexual. Yo ya cumplido 10 añitos, yo cumplo año el 1 de noviembre, en diciembre pasó esto. Eso pasó esa noche, el 31 de diciembre, se partía el año, el feliz año fue ese que yo recibí, fue una violación. Entonces, pasando este ratico, este tiempecito, pasando una semanita aproximadamente, llegó las FARC a mi pueblo. Yo pues siempre era una niña categorizada en mi pueblo por ser muy activa, muy colabora con la gente, llegaba la gente del campo y yo salía a recibir, a bajar lo que trajeran de los caballos, de todo eso. Y no me volvieron a ver por el pueblo. Toda esa semana, después del 31, no me volvieron a ver en las calles de mi pueblo. Entonces la gente, ¿dónde está la niña? ¿Dónde está esto? Y le preguntan a mi mamá, ¿dónde está la niña? La niña estaba pues tirada en una cama con una infección por la violación que había tenido, ¿cierto? Entonces, cuando el comandante de las FARC llegó a mi pueblo, mi mamá tenía un restaurante, llegaron a mi pueblo y le preguntaron a mi mamá por mí.
Ella dijo, está en la habitación porque pasó un suceso con ella. Mi mamá en su ignorancia, porque mi mamá pues nunca tuvo una educación, ¿cierto? Campesina. Entonces el comandante de las FARC entró a mi casa, a la habitación donde yo estaba, y yo estaba pues prendida en fiebre, con una infección, con todo. Entonces lo que le dijo a mi mamá era que me iba a llevar a que me hicieran curaciones los enfermeros que ellos andaban con ellos, que me iban a recuperar, porque yo tenía una infección y tenía mucha fiebre, y en mi pueblo no habían hospitales, no había centro de salud, o sea, nada, ¿no? O sea, un desierto totalmente. Sí, Entonces mi mamá permitió que me llevaran y yo me acuerdo que me echaron al hombro porque yo estaba prácticamente era moribunda y me montaron a un camión y habían más niños en ese camión, más niños habían en ese camión. Pero como yo iba tan enferma, ¿cierto? sí. Normal, me hicieron unas curaciones, llegamos al campamento después de 3 días de camino, llegamos allá, me hicieron las curaciones y todo eso y esa misma noche nos dijeron que nos olvidáramos de todo porque a partir de ese momento éramos guerrilleros de las FARC. Terrible. Pero cuando usted dice que confundió a los miembros del ejército con gente de la guerrilla, ¿por qué? Porque yo estaba en mi casa, en los Sí. pueblos, cuando son los fines de año, ¿cierto? Ujú. Habilitan las discotecas más movidas del pueblo, ¿cierto? Porque en esos pueblos discotecas es lo que hay en cada esquina. Entonces la gente se va pues a rumbear a esas discotecas. Mi mamá y toda mi familia se fueron a rumbear, pero como nosotros habíamos trabajado en el restaurante de mi mamá toda la temporada, ¿cierto? Sí. El 31 yo no quise ir con ella, porque en los pueblos no hay restricciones para los niños, pues uno puede ir con la mamá, uno va con todo el papá, la mamá, uno entra ya cada rato, sale y no pasa nada, ¿cierto? Ujú. Como acá en la ciudad, aquí hay restricciones, a la policía que vigila y todo, no, allá no. Entonces mi mamá me dijo, ¿va a ir con nosotros o se va a quedar en la casa? Entonces yo le dije, no, yo me voy a quedar en la casa porque estoy muy cansada. Y yo me acosté a dormir. Cuando yo escuché que mucho en la casa, porque en los pueblos no hay pues todos los temas esos de seguridad, que uno tiene que estar con bajo llave y todo eso, ¿no? Mi casa eran 4 habitaciones, una frente a frente, un corredor y un espacio grande afuera en la sala, y para uno entrar tenía que pasar una chambranita de afuera, pero no había ni candados ni nada. Y Sí. pues en mi pueblo no hay pues energía. Entonces, cuando yo escuché, y las casas no son de cemento y no de tabla, y los pisos no son de baldosa sino también de tabla. Entonces, cuando Ujú. uno camina, pues mucha gente se siente la vibración en la casa, ¿cierto? Claro. Entonces, cuando yo escuché mucha vibración y estaba oscuro, no hay energía en mi pueblo, para mirar teníamos que prender una linterna o las velas o la bomba de Petrobras, ¿cierto? Sí. Entonces, no, entonces cuando yo miré cantidades de hombres enfusilados en la sombra, ¿cierto? Pues yo Ujú. pensé que era la FARC. Sí. Y cuando resulta que no era la FARC, sino que era pues unos miembros del ejército que han llegado al pueblo. Sí. Entonces, al confundirlos, pues claro, pues en esos tiempos, mijo, ¿quién va a confundir? Pues, ¿a quién se le ocurre que uno va a confundir pues los del ejército? Pues uno sabía que llegaba al ejército, uno tenía que calladito, como le decían a uno, calladito, encerradito, ¿cierto? Ujú. ¿Quién se iba a imaginar eso, por Dios? Pues pasó ese mal suceso, lamentablemente, como digo yo, estaba en el lugar equivocado o los destinos de Dios en estos momentos, lo miro así, no sé qué pasaría, cuál será el propósito de Dios conmigo, no lo sé todavía. Sí. Y yo creo que mi propósito es servirle a la gente y aportarle a este país a través de la experiencia que tuve de vida, ¿cierto? Sí. Pero para que esto sucediera, ¿fue que usted dijo en ese momento algo o qué Sí, fue lo que pasó yo ahí? los confundí porque yo creí que había llegado mi papá. Ah, ya. Y yo dije, llegó mi papá y lamentablemente pues no era. Su Era papá estaba con las otro FARC. regalo que me tenían de fin de año. Su papá estaba con las FARC. Sí, mi papá desde muy pequeño, mi papá militó las FARC. Ujú. Desde muy chiquitico, muy, muy pequeño, pues yo nunca tuve un papá pues, presente en mi vida porque lo miraba espontáneamente cada 2 años, cada 3 años, porque nunca tuve un papá presente, ¿cierto? Yo me crié fue con mi mamá, a mí la que me crió fue mi mamá me dio un buen ejemplo porque yo mi mamá nunca la vi con hombre, nunca la vi con un mal ejemplo, una señora en todo el sentido de la palabra, trabajaba mucho, 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 mi mamá una mujer muy trabajadora y toda la vida ha trabajado y le gusta mucho el tema de la comida. Yo me crié en medio de un restaurante vendiendo buñuelos, empanadas los domingos.
Entonces mi mamá, una mujer guerrera que me enseñó a trabajar mucho, mucho, mucho desde chiquitica. Entonces yo me crié fue con mi mamá. Cuando usted llega allí ya al territorio de las FARC, ¿qué siente en ese momento? ¿Cómo ve esa situación ahí? ¿Qué piensa Pues la ese día? verdad, uno se le vienen muchos pensamientos, porque primero yo llegué totalmente vulnerable, porque llegué con una enfermedad, ¿cierto? Llegué débil, llegué débil, donde uno cuando está enfermo, uno que quiere, tener a la mamá al lado, ¿cierto? Claro, Uno así sea lo que sea, pero uno quiere tener a su mamá al lado de uno enfermo, que al menos le diga, todo va a estar bien, vas a salir de esta. Uno espera eso, ¿cierto? Uno espera pues un trato diferente. Y pues lamentablemente me tocó otra situación y pues uno piensa muchas cosas, ver los niños llorando por la mamá, uno bien enfermo, los niños extrañando a la mamá y que le digan a uno, de ahora en adelante usted es un guerrillero más cuando uno sabe por lo que vivían esas personas y lo que hacen, ¿cierto? Y de ver que ya está uno ahí, ¿no? ¿Para dónde uno va a agarrar 3 días de camino? Que nos llevaron en camión hasta cierto punto y de ahí para allá a pie, entonces es una situación muy compleja, muy difícil. Y un niño de 10 años, por Dios, uno de 10 años, uno lo que piensa es estar al lado de la mamá, porque ¿qué más? claro. ¿Y los otros niños que iban con usted, qué decían en ese momento? ¿Qué comentaban? ¿Lloraban? ¿Cómo actuaban? No, pues los niños pues aterrados, usted sabe que Mm, el terror, pues más cuando le dicen a uno que no puede ponerse a llorar, no me puede poner aquí a chillar, ni a que extraño a la mamá, ni a que extraño nada, aquí son, estas se cumplen estos reglamentos, y la ley son esto y esto, y le explican a uno todo y nada, y le ponen las cartas sobre la mesa a uno. Y uno, un niño es muy fácil de intimidar, y pues los niños todos atemorizados, atemorizados, porque si lloraban los mataban. Si sí. no obedecían, también los mataban. Si intentaban y se los mataban también. Uno atemorizado, atemorizado, lleno de miedo y de terror, porque uno qué más va a pensar en esos momentos. Miedo, uno siente mucho miedo, mucha frustración, como que el mundo se me acabó, ¿qué voy a hacer? Claro. Bueno, después de esto que nos está contando, ¿cómo fueron esos primeros días en la guerrilla? Días muy difíciles, días muy duros, muy oscuros porque es comenzar un nuevo ritmo de vida que un niño no está acostumbrado, ¿cierto? Que levantar a las 4 de la mañana, que colocarse usted unas botas todos los días, que tener que hacer él esto, lo otro. Y un niño no piensa en esas cosas, en esas responsabilidades. Un niño piensa que levantarse, jugar, desayunar, ir a hacerle el mandado a la tienda a la mamá, brinconear en la calle, irse a bañar en el río. Uno no piensa nada más y pues son días totalmente oscuros. Yo siempre he dicho que los días más oscuros y más amargos que puede vivir un ser es un niño que ha sido reclutado por un grupo armado ilegal. Realmente es algo muy doloroso, muy, muy, muy doloroso porque momentos muy difíciles donde un niño, de ser un niño, pasa uno a ser un adulto y a ser tratado como si fuera un adulto. Entonces, los días más oscuros de mi vida los viví ahí. Sí. Cuando llega, pues usted con el grupo de niños, ¿tienen un lugar aparte o prácticamente están todos mezclados ahí con la gente mayor? No, todos mezclados, todos mezclados. Y ahí mismo nos hacen la caletica en el piso y uno pone un plástico y la orillito y a dormir esa misma noche que llegamos. Eso, todo el mundo es todos con todos. Eso no hay que preferencias ni estratos. El único que está aparte con el mejor cambuche, como le decimos allá, era el comandante. El resto todo el mundo tirando tierra. ¿Cuánto puede durar el entrenamiento de un niño para que sea combatiente de las FARC? Lo mismo que cualquier adulto. O sea, eran 6 meses de entrenamiento duro que le hacían a uno todos los días, o sea, una cosa de locos, 6 mesecitos, y hay otros que vienen pues de comisiones de otros frentes, que son 3 mesecitos de reentrenamiento, y así, pero es igual, como si fuera un niño, lo tratan como si mismo fuera una persona de 30 años, o sea, tienen que tener el mismo ritmo, tienen que cargar el mismo peso, tienen que tener la misma agilidad, o sea, todo, o sea, ahí Sí. no hay diferencia de niños, ni viejos, ni jóvenes, todos iguales, el mismo trato. ¿A los cuántos días le dieron fusil, por ejemplo?
No, los fusiles los entregan una vez terminados los entrenamientos. Una vez terminados los entrenamientos, le entregan a uno. De resto, le hacen hacer un fusil de palo a uno. O sea, 6 meses con un fusil de palo. Sí, no lo puede dejar uno ni pa bañarse. Sí. Y esos fusiles ya supongo que los tienen ya elaborados, ¿o no? No, uno los hacen hacer, Sí. uno los hace. A cada uno le toca hacer su fusil con machetilla. Cuando llega el momento de... ¿Cuánto tiempo? Pero antes de... Le pregunto, ¿cuánto tiempo estuvo allí viviendo toda esta pesadilla? Yo me volé faltándome un mes para cumplir 17 años. Sí, sé que estuvo prácticamente, se puede decir que 7 años. Casi 7 años, sí, Sí. señor. Cuando llega el momento de dejar toda esa situación que vivió allí, ¿cómo fue ese reencuentro con la familia? Cuando ya nuevamente pues llega esa Bueno, libertad, ese regreso al seno familiar, ¿cómo fue eso? la verdad es que uno cuando toma la decisión de escapar de un grupo armado ilegal, uno el destino es incierto, ¿cierto? Afortunadamente yo siempre lo digo en todo lado, he sido bendecida por Dios. Pero cuando yo me entregué y comencé mi proceso de restablecimiento de derechos con el ICBF, porque yo estuve en el ICBF de la mano con la Cruz Roja fue que logró el reencuentro con mi madre. Fue un reencuentro que realmente hoy en día yo digo, pobrecita mi madre, ¿cierto? Pobrecita mi madre, porque yo en esos 6 años me volví como de piedra, porque a uno le prohibían hablar de Dios, uno le prohibían llorar, a uno le prohibían sentir el dolor del otro, a uno, o sea, todo era malo, todo lo que uno quería hacer era malo, lo humano era malo en el grupo armado, ¿cierto? Sí, Entonces, y uno tiene que hacerse muy fuerte allá para poder sobrevivir, demasiado, uno tiene que, o sea, sacar fuerzas de donde no las tiene y convertirse en otra persona para poder sobrevivir. Y yo recuerdo que el día que yo vi a mi madre, que me la mostraron ese día la defensora de familia con los psicólogos y todo el tema. Y yo miré una mamá totalmente diferente, acabada, flaquita, arrugadita, con el pelito corto, con la mirada triste. Y mi mamá lo que hizo fue abrazarme y llorar. Y yo le quité los brazos de encima y le dije, pero ¿por qué lloras? ¿Por qué me abrazas? Si estoy viva, estoy bien, que eso es lo importante, porque yo estuve allá casi 7 años y nadie fue a rescatarme, nadie fue a buscarme. Entonces, era como ese resentimiento primero porque uno cree que la mamá es culpable, ¿cierto? Pero es el medio de la ignorancia que uno tiene, porque ese primero lo hallaron muy niño a uno. Y segundo, pues la mamá qué culpa tiene, ¿cierto? sí, Y entonces fue un reencuentro muy triste, muy doloroso, porque fue estrellarse otra vez con un mundo que tenía que afrontar y con una cosa que yo tenía que superar. Y es cómo supero eso, ese vacío de no tener a mi madre durante todos esos años tan importantes que son para uno. Es que después de los 10 años, a los 18 yo creo que es la etapa más importante, fundamental de todo niño. claro, prácticamente podría decirse que pasó la adolescencia en medio de toda esa situación tan horrible. Claro, imagínese usted. Entonces, pero gracias al proceso que hice en el ICF, yo siempre lo digo y lo resalto, el ICF puede tener muchas falencias, demasiadas falencias, muchas cosas, pero el proceso que yo hice en el ICF es un proceso muy bonito, la verdad, porque gracias a Dios tuve profesionales dispuestos de trabajar, aguantarme, porque al principio dura de manejar allá en el ICF, pero las psicólogas, mi defensora de familia, mi trabajadora social, mis pedagogas para ponerme en el nivel escolar y todo este tema yo siempre lo voy a agradecer porque fue un proceso duro, un proceso muy duro, pero gracias a él hoy soy la mujer que soy en estos momentos, gracias a ese proceso que estuve en el ICF, gracias a esas psicólogas que lo entregaron el todo por el todo para que yo pudiera ser hoy la mujer que soy hoy en día. Y por eso siempre le digo a las mujeres víctimas, siempre, sométanse a los procesos psicosociales, es lo mejor que le puede pasar a una víctima, es el proceso psicosocial, es lo mejor de lo mejor porque es que logras sanar realmente tu corazón, logras sanar realmente tu alma, logras llenar todos esos vacíos, pero es con trabajo psicosocial de unos profesionales que saben en la materia.
Aceptar que uno necesita ayuda no quiere decir que estás loco, no quiere decir que es que ya pues te tenemos que encerrar en el manicomio, no. La terapia es tan necesaria como tomar agua todos los días. Y gracias a ese acompañamiento que yo tuve en el ICB, fue un acompañamiento real, un acompañamiento totalmente, hoy puedo decir que soy la mujer que soy hoy en día, pero es gracias a que yo me sometí y que quise el cambio, que quise superarme, que quise salir adelante. ¿Intentó de pronto escaparse antes de ese tiempo? Uno puede intentar escaparse y todo, pero uno tiene que planearlo muy bien porque sabes que si te cogen, te matan. Sí. ¿Cómo hizo para salir de allí? Yo me volé, me entregué al ejército y ahí ya comienza el proceso. Sí, supongo que en algún descuido o algo, ¿no? Sí, pues uno mira, es el factor oportunidad, el factor oportunidad. ¿Llegó a usted en toda esa época a estar en algún combate con el ejército? Pues como a todo combatiente. ¿Cómo fue ese primer día que tuvo que enfrentar una situación como esa? Pues son momentos difíciles, momentos totalmente donde uno no sabe qué hacer, uno entra en shock, uno no sabe qué hacer porque una cosa es que le expliquen a uno y otra cosa es que lo pongan a vivir en una vaina de esas muy dura y más para un niño que es más grande en uso que el niño. Entonces, y yo bien enana, que soy bien chiquitica que sí soy, y en esos días flaquita, flaquita como un espaguetis. Y no, qué susto tan bravo ese primer día, que ahí me muero. Me tuvieron que pegar como dos cachetadas porque yo quedé como en show paralizada. ¿Estuvo en varios combates o...? Pues como todo combatiente, ¿sabe, don Alirio? Que en una guerra y más en Sí, esas fechas que eran tan duras, yo creo que a todos yo creo que nos tocó vivir momentos sí. difíciles. Vivir en la selva es lógico que pues allí hay enfermedades tropicales y toda esta situación. ¿Llegó usted a enfermarse de... Me picó algo en el hombro. Yo cuando me entregué tenía una llaga en el hombro derecho, una llaga. Tenía una llaga, duré varios meses en recuperación de eso, pero gracias a Dios me la alcanzaron a quitar pues ya en el ejército y los médicos que me puso el ICBF. estar allí en medio de la selva, aislado prácticamente de todo tipo de comunicación? ¿Cómo hace uno para enterarse de lo que pasa en el exterior, es decir, en el resto de Colombia y del mundo también? ¿Cómo No, la reciben verdad es ustedes que, información? no, no, la verdad es que vean, las personas que vivimos en esas zonas que sufrimos este tema, para nosotros lo que pasa en la ciudad ni siquiera sabíamos que eso existía. Para eso nosotros no era ni siquiera, o sea, ni cercano, porque uno es como un montuno, uno no sabe nada. Lo único que uno escucha en ese aparatico que a veces hasta uno se preguntaba que por qué sonaba ese aparato, uno ni siquiera sabía por qué sonaba una radio. Entonces el desconocimiento, porque usted sabe que cuando en esas zonas donde no entra ni siquiera la señal de celular, no entra ni siquiera la señal de televisión, donde no entra ni siquiera un médico, no nada, imagínese uno metido en una selva, no nada. Lo único que uno conoce es de animales. Sí, supongo que luego de vivir toda esa situación, al llegar nuevamente a vivir en una ciudad donde ahora pues se encuentra, al comienzo que se siente uno desorientado, creería, ¿no? No, pues claro que de cuenta que usted se va para un país donde no conoce a nadie y no sabe con qué se va a encontrar. Exactamente lo mismo, uno no sabe ni para dónde va. ¿Qué va a hacer uno con la vida de uno? ¿Para dónde va a coger? ¿Qué es eso? Uno se asusta, yo me asusta hasta con los edificios. O sea, ¿este monstruo qué? ¿No qué va a hacer con esto? Pues. Entonces, cuando siempre ese ejemplo me parece fantástico. Es como uno agarrar la maleta, empacar la maleta. No, es que ni empacar maleta, es como salir y irse para el aeropuerto, comprar un tiquete para Estados Unidos y irse para Nueva York, sin conocer a nadie y saber para dónde va, Sí. tal cual. ¿El día que salió de allí, salió con otros niños o usted sola? No, yo solo. Sí. ¿Alguno de los niños que se convirtieron en sus compañeros durante ese tiempo que transcurrió allí
en medio de la selva con las FARC. ¿Algunos de ellos murieron? Sí, en su gran mayoría. Sí. ¿Cuántos aproximadamente? Conmigo iban 25. Ujú. ¿Y esos 25, cuántos que usted se haya enterado murieron en En su esa gran época? mayoría todos casi. Mm. Muchos Pero, no volví a saber nada, entonces sí. Es Lorena Murcia quien nos cuenta esa terrible historia que vivió y que han vivido muchos niños en nuestro país. La Nota Estéreo, radio online. Pero ahora hablemos de algo más agradable, Lorena, ¿le parece? Lorena, aló. hablemos ahora de algo más agradable. Por ejemplo, ¿qué música le gusta? Bueno, a mí me gustan de todo un poquito, Sí, pero me gusta mucho la ranchera, el vallenato, tropical, la salsita, la salsa me gusta mucho. sí. A mí me gusta de todo, yo creo que de todo me gusta. Lo único que no me gusta es el rock. Ajá. Eso casi no me gusta porque no entiendo eso. Hoy en día, Entonces no. hoy en día, ¿qué Y hace en el su tiempo libre? reggaetón hoy tampoco me mueve mucho. Mucha grosería, mucha vaina, entonces tampoco O es que sea, me reggaetón mate. y rock nada que ver. No, no es que me mate mucho. Ajá. ¿Le gusta de pronto las baladas, la música Sí, romántica? sí, sí, claro, la música de planchar me gusta, la Sí. música romántica, la música del Pacífico, Música toda esa folclórica. música me gusta. Ajá. Bueno, Lorena, ¿qué hace en su tiempo libre? Pues aparte de escuchar música, ¿le gusta leer, por ejemplo? Sí, a mí me gusta Sí. mucho leer, me gusta caminar, me gusta estar como el tiempo a solas, eh, me gusta compartir en familia, una cena, desayunar en familia juntos, me gusta compartir tiempo con mis hijos, no me gusta la calle, no soy callejera, no soy de andar en la calle, no me gusta, no me gusta tampoco estar en las casas ajenas, soy ajena a eso, de pocas amistades, pero, pero no, en mis tiempos libres, a conectarme conmigo misma y disfrutar la Sí. familia. Sí, ¿practica algún deporte, supongo? Me gusta mucho el fútbol me Sí, gusta mucho. En alguna ocasión lo jugué, sí, pero ya no lo juego, pero me gusta mucho el fútbol. sí. ¿Y con quién comparte en esta época, Lorena? Bueno, yo comparto con mis dos hijos, mi esposo, vivimos pues aquí en Medellín, mi esposo es policía, Ujú. mis hijitos pues están en la escuela, en tercero de primaria, y ese es mi núcleo familiar cercano, comparto con ellos, comparto con mis mujeres con las que trabajo, con mi equipo de trabajo, Sí. y, y ya, ese es el día a día mío. ¿Y por qué escogió Medellín para vivir? Bueno, yo he vivido en muchas ciudades por el tema de las amenazas, pero desde que estaba en el ICBF, el ICBF lo lleva a uno los fines de semana pues a pasar fin de año a algún lugar, ¿cierto? Yo hice mi proceso del ICBF en el Cali Sí, y ellos todos los años nos traían a pasar Navidad y Año Nuevo a Medellín. Siempre nos traían a ver los alumbrados a Medellín, íbamos a La Ceja, a Río Negro y estábamos aquí en Medellín. Entonces cada vez que veníamos yo decía, ay, qué ciudad tan bonita, qué gente tan cálida. Pero es que esta gente aquí es muy, muy amable. ujú. Entonces me decían, es que es la tierra de los paisas, la tierra de los paisas. Entonces me fui enamorando de esta ciudad, me enamoré y pues aquí estoy. Que ya se le está pegando también el acento, ¿no? No, todavía no, yo To- tengo el acento marcado del Caquetá. Sí, pero por momentos deja entrever un poco a ese acento paisa. Ah, oye, pues yo creería que después de tanto tiempo, yo creo que sí. Sí, claro. Sí, sí, sí. El primer día que nos comunicamos pensé que usted era antioqueña. Sí. En serio. Ay, ¿cómo así? O sea que así lo tengo de pegado, no me he dado cuenta. Pues un poquito, pues igual el primer día que tuvimos contacto telefónico tampoco fue de mucho tiempo,
fue una comunicación breve, entonces me llevé como esa idea. Sí, Ya, yo siempre he dicho que soy la hija adoptada de los paisas. sí. Yo soy la hija adoptada. Y he visto también en redes sociales por ahí que ya de esto vamos a hablar más adelante, que se está moviendo bastante, sobre todo en Medellín y el departamento de Antioquia. Ya luego les vamos a contar a los oyentes precisamente por qué. Dejar a los 10 años prácticamente truncados sus estudios, porque pues apenas era una niña cuando seguramente apenas iniciaba la primaria. ¿Cómo hizo para retomar su parte académica? ¿Qué ha hecho durante este tiempo? Bueno, afortunadamente, como lo dije al principio, yo soy una bendecida por Dios. Y Dios me ha dado una inteligencia muy bonita. Cuando yo llegué al ICF, yo no tenía pues títulos escolares. Entonces a mí me llevaron a un colegio de esos que son acelerados, que hacen muchos años en uno. Sí. Y a mí me hicieron un examen para ver en dónde que estaba, en qué grado uno y todas esas cosas. Y me hicieron un examen, yo quedé en octavo bachiller en ese examen. Ujú. Entonces terminé muy rápido el bachiller porque ahí nos hicieron todos los años que faltaban, como en 3 meses, como en 4 meses, porque eso era acelerado. Entonces ahí me gradué en el Instituto SER en Cali, me gradué de bachiller académica. En el ICF hice muchos cursos porque en ese tiempo libre que uno tiene, en el ICF hice, y aprovecha, siempre me ha gustado mucho el aprender, el aprender, el aprender, soy como una esponjita que le gusta absorber y absorber. Entonces hice muchos cursos, hice curso de sistemas, hice curso de manicure, pedicure, hice curso de corte y cepillado, hice curso de auxiliar chef en cocina, hice curso de archivos, mejor dicho, hice de todo. Y en esos hice un técnico en administración empresarial y bancaria. Intenté estudiar contaduría, pero la matemática acá y me vuelve loca. Me salí de contaduría porque no. Llegué hasta el tercer semestre y no pude de ahí porque esa matemática es muy dura. Los números no son lo suyo. No, eso no, como que no es lo mío. Ajá. Entonces sufrí fue un trauma por ese cálculo integral, que cálculo diferencial y todo eso. No, dije, no, esto no es lo mío. Y me salí de eso y pues afortunadamente encontré la carrera que sí me apasiona, que es el derecho. Ah, qué bueno. O sea que en ese momento está Entonces, estudiando Derecho. sí, yo estoy Mm. estudiando derecho, muy juiciosa, siempre he sido muy juiciosa, muy organizada, muy ordenada con mis cosas y ahí voy, Pero, a los empujoncitos, pero ahí voy. pero qué bien. Ha aprovechado este tiempo al máximo. No, yo el tiempo no me gusta perderlo porque el tiempo es oro. El tiempo es oro y el tiempo se pasa volando. Entonces yo siempre he sido como muy de aprovechar las oportunidades. Yo creo que las oportunidades se dieron para uno aprovecharlas, para uno sacarles el buen insumo y qué más que aprender con la educación es el mejor regalo que le pueden dar a uno, es la educación. La educación es la mejor herramienta para uno defenderse en la vida, para uno poder trabajar, tener un empleo digno. Yo creo que una persona educada es lo más bonito que puede haber en el mundo y ojalá todos los colombianos pudiéramos tener esa oportunidad tan grande de salir adelante, pero sobre todo meterle esas ganas para salir adelante, estudiar juiciosos, prepararnos para que el futuro sea mejor. Así es. Bueno, ya luego de estar ya allí en el otro extremo, o mejor al otro lado, como dicen, eh, la firma del proceso de paz, ¿qué concepto le merece? Bueno, yo creo que es un proceso que tuvo demasiadas falencias, un proceso mal hecho, un proceso donde no se tuvo en cuenta las víctimas, donde solo se estaba buscando, era como un reconocimiento para esa persona que lo quería hacer, pero lamentablemente no pensó en la población civil, no pensó en el campesino, no pensó en las víctimas que han dejado estos bandidos, no pensaron en el bien de Colombia, sino en un egoísmo por protagonizar y llevarse en un título del yo hice, ¿cierto? Entonces, para mí es un proceso mal hecho que vulneró los derechos de las víctimas y vulneró todo, 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 todo
lo que hemos luchado los colombianos durante años, y más en un estado de democracia como lo es Colombia. Lamentablemente un acuerdo que donde nos obligaron a los colombianos a aceptarlo, y un acuerdo totalmente lleno de impunidad, totalmente lleno de impunidad. Sí, es decir, que usted cree que pues el resultado de la firma del proceso de paz, de los acuerdos de paz con las FARC, es negativo. Es totalmente negativo, Ujú. totalmente. Yo la verdad no puedo entender cómo un proceso lleva al Congreso de la República a unos terroristas que cometieron cientos de delitos de lesa humanidad, que sembraron el terror en Colombia, que violentaron a los niños, que los reclutaron, que los pusieron como escudo de cañón, que los violentaron sexualmente, donde despojaron a la gente de sus territorios, donde pusieron bombas, mataron a cantidad de gente, secuestraron. Más de 35.500 niños desaparecidos a manos de las FARC, que hoy en día están en el Congreso de la República, sin pagar un solo día de cárcel por sus crímenes, sin mostrar arrepentimiento a las víctimas, sin aportar verdad al país, sin contar las rutas de narcotráfico, sin reparar a las víctimas, personas que cometieron esta cantidad de delitos que hoy estén tocando lo más sagrado para los colombianos, que es la Constitución, nuestro Congreso de la República, que es donde se legislan las leyes que nos ayudan a los colombianos. No es posible que ellos estén tocando las leyes que los piensan juzgar más adelante. ¿Cómo es posible que les hagan un tribunal especialmente para lavarle los delitos de lesa humanidad a estos bandidos? Por Dios, como la JEP, que se ha encargado solamente de lavar los delitos de las FARC, de hacerlos ver como los santos del paseo, y a las víctimas de hacernos ver como las victimarias, cuando no es así. Entonces, un proceso de estos donde brilla la impunidad y el descaro de estos bandidos no puede ser un proceso bien hecho. Es un proceso totalmente negativo para el país, y el ejemplo que le estamos dando al país es totalmente muy, muy, muy negativo, demasiado de negativo, porque le estamos dando cabida a que los bandidos pueden, pueden tener impunidad total, a pesar de que hayan cometido cientos de delitos, cientos de crímenes. Sí. ¿No cree usted entonces en la JEP? No, yo en la JEP no creo, no, ni una gota. Es que ni una gota creo en la JEP. Sí. Bueno, en medio de todas estas cosas que pues usted ha vivido, voy a mencionarle un nombre y usted me dice qué opina de esa persona. Erwin Hoyos. Ervin Hoyos fue un hombre que brindó y luchó la batalla por los secuestrados de Colombia, en darles una voz a esos secuestrados que estaban sometidos por estos bandidos de las FARC, donde les llevó a su familia para que les pudieran hablar a ellos. Y yo creo que fue una voz muy importante para los colombianos, que lamentablemente el COVID pues se lo llevó, pero yo sé que la batalla que libró Erwin Hoyos fue una batalla de valientes, una batalla de valientes. Sí, infortunadamente Erwin Hoyos dejó pues un gran vacío en medio de toda esta Sí, situación. así es. Bueno, Lorena, hablemos ahora de la actualidad. Sabemos que usted ha decidido participar en el tema político. ¿Por qué? Bueno, yo creo que es necesario, por todo lo que hemos hablado, es necesario que las víctimas tengan una verdadera representación en el Congreso de la República. ¿Por qué? Porque es que en el Congreso está una sola cara, y acordémonos que la moneda tiene dos caras, y siempre una historia tiene dos versiones diferentes, ¿cierto? En este momento solamente en el Congreso de la República tenemos la versión de los victimarios, la versión de los que secuestraron, la versión de los que violaron a los niños y a las niñas y adolescentes, la versión de los asesinos, la versión de los terroristas, de los narcos. Esa es la versión que tenemos en el Congreso de la República, que son los del Partido Comunes y todos estos que apoyan a estos bandidos, terroristas, violadores. No tenemos la voz de las víctimas en el Congreso de la República. ¿Quién luche por nuestros derechos para que realmente obtengamos los cuatro pilares que exigimos las víctimas, que es verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición? Nadie y ningún político se pone la camiseta como deberían ponérsela a favor de las víctimas. ¿Por qué no lo hacen? Porque no les toca, no les tocó vivir lo que vivimos las víctimas, entonces no les interesa el tema de víctimas. Entonces yo creo que es importante que alguien
tome esa vocería, que alguien piense en nosotros. Entonces, como ningún político se atreve a decir lo que nosotras las víctimas hacemos, entonces por eso tomé la iniciativa de lanzarme a la Cámara de Representantes, para poder ser esa voz veedora que luche conjunto con toda la población por esos 4 pilares de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, porque es justo que las víctimas tengamos también voz y voto en el Congreso de la República, así como le dieron a nuestros victimarios total impunidad y curule en el Congreso. Las víctimas también tenemos el derecho de ir a desmentirlos, de demostrar la verdad y buscar la justicia a través de la legalidad, a través de la norma, a través de las leyes, aplicando la ley como debe de aplicarse, para que Sí. la ley falle a favor de las víctimas, más no a favor de nuestros victimarios, de los terroristas, de los violadores. Entonces, es muy importante que en el Congreso haya una voz de las víctimas. La voz de las víctimas es muy importante. Bien, ¿cuánto tiempo hace que le dio pues esa idea de participar en política? ¿Dónde nace esa chispa política? Bueno, realmente uno todo lo que hace en la vida es político, ¿cierto? Sí. Todo, en lo familiar, en todo, usted hace política. En este caso, comenzó esta idea de lanzarme hace más o menos más de un añito, más de un añito. Nació la idea, e incluso esto lo habíamos conversado con el difunto Ervin Hoyos una vez en Red Más, estábamos en una entrevista, a punto de entrar a una entrevista y decíamos, oiga Lorena, me decía él, ¿qué tal yo si me lanzo al Senado de la República y estoy en una Cámara de Representantes? Acabamos con esos bandidos de las FARC. Y entonces, pero lo vimos como bromeando, ¿cierto? Sí. Como en las cosas que a uno le llegan esa idea, ¿cierto? Entonces yo le dije, "Ja, ¿qué tal yo en una Cámara de Representantes? Por Dios, eso es para políticos, eso es para gente experta en los temas". Pero entonces él me decía, todo lo que hacemos día a día es político. Eso que usted hace en la defensa de las mujeres es político. Y yo pues lo eché como en broma, ¿cierto? Que fue una broma y ya. Después comenzó pues muchas otras personas a decirme, Lorena, pero ¿o por qué no te lanzas? Es que tenés como eso que se necesita para eso, frentera, que le habla de frente a la gente, denuncia, no le tiene miedo a esto, lo otro, y yo. Entonces, cuando se dio la oportunidad, pues entonces una vez, presidente Uribe me hizo la propuesta que si quería estar en el Congreso de la República para el Senado, pero lamentablemente pues el Senado no se pudo porque soy una bebé, no tengo 30 años, entonces no me daba la edad. Sí. Entonces, al ver que no me daba la edad, entonces se tomó la decisión que a Cámara de Representantes. Sí. Y ahorita por eso soy candidata. ¿Algún otro movimiento político pues, diferente al Centro Democrático llegó a ofrecerle la oportunidad de participar? Sí, pero entonces me puso una condición muy brava que uno no puede, los principios de uno y sus convicciones y su lucha no se puede vender por nada del mundo. Entonces soy una mujer de principios, soy una mujer eh, íntegra que valora mi integridad, valoro mi palabra, valoro lo que hago, valoro mis mujeres y valoro mucho, mucho mi causa. Amo lo que hago. Yo lo amo con todo, con todas mis fuerzas, amo lo que hago. Y por nada del mundo ni por la plata que me ofrezcan no sería capaz de vender mis principios. Sí. Entonces, eh, descarté esa opción y pues el Partido Centro Democrático es el único partido que le ha dado micrófonos en el Congreso de la República a las víctimas. Es el único partido que nos invitaba a ser parte de hablar y contar nuestro testimonio y sacarlo a la luz pública. Entonces, uno tiene que estar del lado de la persona que le ayuda a uno en los tiempos difíciles, en los tiempos oscuros. Y yo creo que las víctimas hemos pasado momentos muy difíciles y para que a uno le den un micrófono en el Congreso de la República es muy complicado, muy difícil. Y el Partido Centro Democrático se atrevió a darnos esa voz y a abrirnos esos micrófonos para que las víctimas pudiéramos ir y denunciar y exponer nuestros casos. La invitación para que usted llegara al Centro Democrático fue por parte directa del expresidente Uribe. Sí, directa del presidente Uribe. Él mismo habló conmigo. Bueno,
¿Cómo ha sido esa experiencia hasta el momento en la campaña que realiza en el departamento de Antioquia, especialmente en Medellín, que hemos visto pues que se ha movido bastante durante los últimos días y en las redes sociales se ven muchas fotos, muchas publicaciones de su grupo de amigos que le acompañan en esa campaña y cuéntenos un poquito cómo ha sido la experiencia, cómo ha aceptado el pueblo antioqueño esas propuestas? Bueno, la verdad que yo siempre lo digo, estoy más sorprendida porque no creí nunca en la vida que hubiera a tener tanta acogida como la que he tenido, la verdad. Donde he llegado, la gente me ha abierto las puertas y he tenido una aceptación muy bonita. Donde he llegado, no me han tratado mal, no me han insultado. O sea, una cosa muy bonita. Y más bonito cuando uno va a entregarle pronto la tarjetica o el volante a una persona que le digan a uno, yo, Lorena Murcia, yo voy a votar por usted es el 103 a la Cámara, yo voy a votar por usted es la voz de las víctimas, que ya tengan el reconocimiento de la labor que uno ha venido haciendo, es muy bonito y muy grato para uno, porque eso demuestra que uno ha hecho las cosas bien. Y hemos hecho un trabajo limpio, transparente, sin maquinarias políticas, sin mentiras a la gente. No somos de las personas que vamos prometiendo casa, beca y carro, porque es mentira. La gente que trabaja con nosotros es gente voluntaria, honoris causa, porque aquí no tenemos plata para pagarle a nadie. Hay gente que se pone la camiseta y dice, yo voy a luchar junto con usted para que las víctimas tengan esa voz en el Congreso de la República. Y hemos hecho una campaña bonita, transparente, con la gente, hablando con la gente, porque es que uno está enseñado a tratar directamente con la comunidad. Entonces, eso para mí no es extraño ni es nuevo, porque siempre mi trabajo ha sido en territorio, con la gente, con las personas, de hablar, de comunicarnos lo que pensamos hacer, de escuchar siempre las necesidades de la gente. Ese ha sido mi trabajo durante años. Entonces, hacerlo ahorita ya como candidata, la verdad que ha sido una experiencia muy enriquecedora, una experiencia donde he aprendido mucho, he aprendido demasiado, demasiado. También ha sido muy duro porque uno cuando es nuevo en ese tema, la política, llega mucha gente a tratarlo de enredar a uno y uno tiene que ser muy hábil mentalmente, muy analítico, eh, o sea, a estar siempre pues en la jugada, pendiente de todo, pero ha sido, lo puedo resumir, ha sido una experiencia maravillosa, maravillosa. Y el apoyo que he recibido de las personas, de amigos, es una campaña totalmente de amigos, ha sido pero muy bacana, muy bonita. Qué bien. ¿Quiénes han aceptado hasta el momento más sus propuestas? ¿Las mujeres o los hombres? ¿Jóvenes Yo, o también personas mayores? Cuéntenos al bueno, respecto. yo he tenido aceptación de las mujeres, mucha, porque las mujeres se identifican mucho con lo que yo hago. Y de los hombres son una cosa maravillosa, hombre, maravillosa. Ah, qué berraquera, hermano. La verdad, y el adulto mayor me ha recibido con mucho cariño, con mucho cariño. Y hay jóvenes que a veces son como reacios, como el partido, que dicen, no, pero es que es centro democrático, que no hay que yo venga, pero venga, yo le explico, amigo, ¿usted por qué está diciendo eso? Dígame, ¿usted por qué está diciendo eso? ¿Qué fue lo que le contaron que yo le vengo a contar lo que pasó? Entonces, cuando yo les cuento, no, Lorena, ¿cómo así? No, yo te voy a apoyar, mujer, yo te voy a apoyar. ¿Cómo así que ustedes? No, vamos a apoyarte, vamos a sacarte adelante. Entonces, eso es lo bonito de uno hablar con la gente y contarle y expresarle el proyecto que uno tiene. Claro. Y gracias a eso, gracias a Dios, porque Dios ha sido muy bueno conmigo, demasiado. En toda esta correría por Antioquia, de pronto ha logrado convencer a jóvenes que estaban muy reacios y que estaban con otros movimientos políticos de llevarlos para... Sí, 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 hemos logrado cosas muy bonitas, muy interesantes y estamos trabajando. Sabe que cuando uno trabaja juicioso tiene resultados. Entonces, estamos trabajando con mucho amor, llegándole a la gente, jóvenes que uno pues nunca pensó que iban a trabajar con uno, pero cuando uno les cuenta, están ahí. Entonces, eso es lo más bonito, de ver que la gente escuche la otra versión que no le contaron y que tome la decisión. Una cosa muy berraca, muy bacana, Claro. muy agradable. El momento en que usted pues toma esta decisión de participar en el tema político y por el departamento de Antioquia, ¿qué opina su familia? ¿Qué dice su familia?
Bueno, la verdad es que como mi familia ha sido como muy ajena a lo que yo hago, porque mi familia pues no le gusta que uno me ponga en riesgo, ¿cierto? A ningún Ajá. familiar le va a gustar que uno esté en riesgo a toda hora. Entonces, pero me han apoyado, Lorena, la decisión que usted tome, nosotros la apoyamos incondicional, incondicional. Entonces, tengo el apoyo de mi familia en este camino, en este proyecto y qué más, el apoyo de Dios, que es lo más importante, de la familia, de mis hijos, de mi esposo y de los amigos más cercanos que realmente han estado en el camino de uno, en el camino, los caminos difíciles. Entonces, bendecida por Dios. Claro, todo tiene ya una compensación y cómo me alegra que, pues después de vivir todas esas cosas que nos ha contado esta noche, ya estando en otro lugar y por supuesto saliendo adelante en todas sus actividades que está realizando, en su parte académica también, ya reunido con la gente que le quiere, pues de verdad que eso es muy satisfactorio y pues desearle también pues éxitos en todo este emprender ahora en el campo político y por supuesto para que seguramente esos sueños que se trazó sean una realidad. Em, Finalmente, ¿por qué votar por Lorena Murcia el próximo mes de marzo? 103 en el tarjetón para Cámara de Representantes por el Centro Democrático en el departamento de Antioquia. Bueno, don Alirio, yo creo que es muy importante en este país marcar un precedente en el tema de las víctimas. Es importante que por primera vez en Colombia una víctima llegue a ocupar un cargo tan importante como la Cámara de Representantes. Yo creo que es una manera de reivindicar todos esos derechos a los cuales se nos vulneraron en algún momento, ¿cierto? Entonces yo creo que muy importante para Colombia tener una voz que hable con la verdad y que le cuente a este país realmente lo que está pasando y lo que sigue, y lo que pasó y lo que sigue pasando en estos momentos. Yo siempre invito a las personas a que voten, no voten por Lorena Murcia, voten por la causa que mueve Lorena Murcia, por la causa de las mujeres que sufrimos la violencia, la causa de esas madres que perdieron a sus hijos a manos de los grupos armados ilegales, la causa de aquellos secuestrados que perdieron años en manos de esos terroristas de las FARC, la causa de aquellas viudas que perdieron a sus esposos a manos de los grupos armados ilegales. Entonces, esto es una causa que es justa y que vale la pena apostarle el todo por el todo, porque es importante que una persona que haya vivido en carne propia todos estos vejámenes de los grupos armados ilegales en Colombia esté ahí. Bueno, yo siempre los invito a que me acompañen este 13 de marzo con su voto, porque es justo que en el Congreso de la República haya una voz para las víctimas, una voz por la verdad, por la justicia, por la garantía de no repetición, por la reparación. Es justo que las víctimas tengamos ese espacio de participación tan importante, así como se lo dieron a las FARC, un grupo terrorista que asesinó, secuestró, violó, reclutó, obligó mujeres a abortar, despojó a los colombianos de sus territorios y los mandó a destinos desconocidos. Las víctimas debemos estar en el Congreso de la República con esa voz de la verdad, con la voz que cuente los episodios como realmente sucedieron y que luche, sobre todo que luche por la causa de los derechos humanos, que luche por las víctimas del conflicto armado en Colombia. Yo seré esa voz para todas aquellas mujeres que no han vencido el miedo de denunciar a sus agresores. Yo voy a ser esa voz, me ofrezco siempre poner mi voz y mi rostro y el pecho para afrontar esas batallas que tenemos las víctimas, para ser reparadas y tener una verdadera reparación integral, donde nuestros verdugos tengan que salir del Congreso de la República a pagar sus crímenes de lesa humanidad. Por eso los invito a que me acompañen. Soy una víctima más, no soy una politiquera del montón. Yo promuevo una causa. No miren, quizás, es que es Lorena Murcia. Es una causa que mueve Lorena Murcia. La cantidad de mujeres y víctimas que están atrás mío, esperando que tengamos una participación en el Congreso de la República. Por eso los invito a que se unan a este proyecto, hagan parte de este proyecto con su voto. Su voto es muy importante porque no tenemos maquinarias políticas, no tenemos bolsas de platas como Gustavo Petro ni Roy Barrera con morrales llenos de plata. Somos víctimas que tenemos una causa
luchamos por los derechos humanos, luchamos por las víctimas de Colombia que tanto hemos sufrido y luchamos para tener una verdadera representación en el Congreso de la República. Por eso los invito a que hagan parte de este proyecto, acompáñenme con su voto este 13 de marzo a la Cámara de Representantes con el número 103, con el Partido Centro Democrático. Muy bien. Era Lorena Murcia, nuestra invitada especial en la noche de hoy aquí en La Nota Estéreo, el programa En Diálogo. Finalmente, Lorena, las personas que estén interesadas, ¿a dónde pueden acudir para obtener información de su campaña, de sus proyectos, de sus propuestas? Claro que sí, don Alirio. Tenemos un WhatsApp público donde la gente me puede escribir, que es el 322-705-4528. O en mi página web, lorenamurcia.com. Ahí pues se pueden inscribir también como líderes, pueden inscribir como personas que quieren dar el voto. En mi página web de lorenamurcia.com, La Voz de las Víctimas, o en cualquiera de mis redes sociales, Facebook, Instagram o Twitter como Lorena Murcia. Ahí también le respondemos todos los mensajes, todo. Ahí también nos pueden buscar y ahí le damos toda la información. Pues Lorena, mil gracias por aceptar esta invitación de La Nota Estéreo en la noche de hoy. Muchos éxitos y aquí, micrófono abierto siempre. Don Alirio, siempre agradecida, lo tomamos con mucho respeto y con mucho cariño estos espacios que para nosotras son fundamentales, son muy importantes para nosotras. Totalmente agradecida por este espacio. Muchas bendiciones para usted y para toda su audiencia. Gracias, Lorena. A ustedes, amables oyentes, la invitación para de hoy en 8 días, traeremos nuevamente una historia de vida, un nuevo personaje aquí en Diálogo. Feliz noche. Escuche por La Nota Estéreo, Magazine Nuevo Día, música, noticias, cultura, comentarios y la participación de nuestros oyentes. Magazine Nuevo Día, lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana, con la conducción de Alirio Romero.